Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru, como siempre, en un video ya día lunes de información de cómo avanza el meta. Porque sí, estamos en la semana número 3 de lo que sería la Season 7 del Lorcana y este fin de semana hubieron muchos, pero muchos torneitos, pero no torneitos, unos torneazos, pero a un nivel muy grande, a nivel global y que de seguro dejaron a muchos sorprendidos, otros no tanto, medio tibio, como que sigue lo mismo de siempre, pero que lleva una consigna bastante clara, por lo menos para mí, que es que el meta ya debería estabilizarse, quedarse más estático, creo yo, siempre puede existir alguna sorpresa. Pero eso es lo que queremos ver, ¿cierto? Este video analizando los decks que la rompieron, pero no en cualquier torneo, no en cualquier torneo, nos vamos a enfocar en los torneos más top que yo considero que se robaron la película este fin de semana. Así que no me alargo más con la intro, porque el video está muy entretenido, muy intenso y muy diverso. Así que ya vamos con los decks que la rompieron este fin de semana. Y bueno, sí, para tener un orden vamos a empezar por la línea de los buenos decks de Blue Steel que la rompieron este fin de semana, como este Blue Steel Items que hace top 8 en el Quad Case de más de 90 personas, un tremendo torneo que si lo miramos bien es como la versión de Osvaldo, pero sin Osvaldo, ¿cierto? Esta persona dijo, bueno, no me interesa mucho el gambling de Osvaldo, pero sí me interesa que el deck quede bastante eficiente y por eso se queda el Scrap McDuck y varios ítems que van a hacer juego con ello. Además de jugar, obviamente, el bueno del Tamatoa pequeño y para cerrar lo que sería el Lucky Dime con el Tamatoa grande en 4 copias. También se ven canciones como el Let the Storm, The Strain of the Rainfire, que se justifican debido a la gran vela jugada, para que ya saben, turno 1, turno 2 juegas vela y ya puedes cantar este tipo de canciones para sacarte un poquito las criaturas del oponente. Y también, obviamente, tener una copia de Hades, que es un muy buen removal que reemplazaría un poquito al Let It Go, pero en versión criatura. Y para rampear, obviamente, tenemos, como ya había mencionado, el Fishbone Quill, el Azurite Sea y el bueno de tipo, porque el bueno de tipo también nos va a ayudar a hacer este juego. Un deck bastante interesante que, como bien digo, es muy parecido a la versión de Osvaldo, pero sin el Osvaldo, y obteniendo lo mejor de ese deck, de esas cartas. Así que bastante bien por Anthony con este Blue Steel Items. Y continuando con la línea un poquito de ítems, ¿cierto? Tenemos a este tercer lugar en el torneo de Conflict in Clash al bueno de Tamatoa Deck. No, yo diría que más Tamatoa Deck es un Osvaldo Deck, sí, así es, un Blue Steel, que es muy parecida, si no es de exactamente la misma versión que veíamos en la primera semana con estos Osvaldo en 4 copias, jugando de Scrum McDuck y jugando un poquito, ¿cierto?, al gambling, que cada vez que cae una carta a tu tintero, tú revelas la del tope y si es un ítem, pues lo juegas for free. Bastante bien. Y lo que sería los Tamatoa en versión pequeñita y versión grande, porque junto con el Lucky Dime vas a cerrar bastante bien la partida. Y claro que lo hemos visto a través de las manos de los americanos como Sanciet y Bertrioni. Así que un deck bastante interesante que ya nos podría indicar que el Blue Steel Items y comillas la versión de Osvaldo se estaría quedando y posicionando bastante bien. Comento, es muy parecida, de hecho si la comparan con la anterior lista que acabamos de ver, está muy parecida, solamente que esta juega la versión de Osvaldo, así que bastante bien. Se sigue posicionando Blue Steel Items en lo que sería un top 4, un tercer lugar en este torneo de Conflict in Clash. Y ya pasando a otra versión de Blue Steel Deck, pero una versión que es interesante, que casi se lleva la gloria en este torneo del Conflux. Es un deck que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Si bien yo diría que es más min-range que agro, pero es como una combinación de las dos cosas, ¿cierto? Como quiero lo bueno del agro que tiene Alice, que lo hace muy bien, dando ward, protegiendo a tus criaturas, pero también quiero tener a Gran Matala que me muestra cartas. Entonces hay muchas cosas bastante interesantes que al final se combinan. Tenemos al Capitán Hawk
como respuesta ante Vela Jugada, una carta de set 1 que por ahí mucha gente se rehusaba a ocupar y la reemplazaba por quizás lo que podía ser algún tipo de Mickey, algún tipo de Mulan de turno 1. Lo que sería mantener los Venya, una carta que para mí personalmente no me gusta del todo, pero se está viendo, se continúa viendo al fin y al cabo, que cuando entra vanishea un ítem y lorea por 2, bastante interesante para lo que puede ser un deck más agro, el bueno del Wata Lawrence por supuesto, y a diferencia de las otras versiones más min-range, se juegan solamente 2 Cosworth y 2 Tamatoas pequeños. Además que, como hemos repetido hasta el cansancio, las canciones que se mantienen bastante stock gracias a la Vela Jugada. Además de, obviamente, la Macduck Mansion para poder cerrar algunos games. Así que felicitaciones a este gran Metal Gear por llevarse este segundo lugar, casi llevarse la gloria en ese torneo del Confluence in Clash. Y hablando de versiones agro, pero agro con un poco más, algo más picoso, algo más poco inusual, que logró este Blue Steel agro haciendo un top 8 en el Carcia Island, un Cup Tournament de la Safari Zone, donde mantiene lo que sería en primera instancia muy recordado al Kiwi Bears de la temporada pasada, los Mickey Mouse, que resisten +1, 1/1/2, que tiene como cartas muy interesantes, lo que sería Ana, que si tienes algún otro héroe, pues esta lorea por 2. Y claro que tienes diferentes héroes como en la misma Alice, con la misma Bella, con el mismo vuelta, ¿cierto? De lo que es el Baymax. O sea, hay diferentes cartas que te podrían ayudar a hacer giro. Bueno, el mismo Mickey Mouse por 1 que también es giro. Entonces es un deck que se justifica un poco Ana y se justifica un poco el Mickey Mouse por el famoso Mickey Mouse que se shiftea, que tiene resist +1, lorea por 2. Y cuando entra pega daño igual al número de escobas que tenga el juego. Tú no juegas ninguna en este deck, pero bueno, es un poquito para justificar el turno 1 de Mickey Mouse para después poder shiftearlo por 3 en caso que no tengas nada. Y la verdad es que el oponente no se lo espera, que te vengas con un Mickey Mouse que resiste 1 más y lorea por 2. Por lo demás, el agregado de Baymax, que vuelve en realidad porque lo habíamos visto en el deck de la Season 6, que Baymax estaba presente, se había quitado, yo también lo había quitado en mi versión, ahora vuelve porque, insisto, la Baymax jugada puede ayudar mucho, especialmente quitarte daño en este meta que está un poco más agro quizá en un principio, en esta primera o segunda semana. Ahora quizá ya en esta tercera estamos viendo cómo se está volcando y estabilizando más el meta, pero por ahora la Baymax jugada le rentó lo suficiente para llegar al top 8 en este tremendo torneo que, si no mal recuerdo, tenía más de 64 jugadores, un muy buen torneo de la Safari Zone. Así que felicitaciones por ese top 8 y esta lista bastante interesante de agro que bueno, hay que probarla. No soy tan pro de los Mickey Mouse ni esa sorpresa de Mickey Mouse, pero sí de lo que podría ser eventualmente una Baymax jugada. Así que felicitaciones ahí a Samantha por esta nueva versión de Blue Steel Agro. Y bueno, por supuesto, lo mejor para el final en temas de decks de Blue Steel. Estoy hablando de aquellos 2 decks que la rompieron en lo que sería el torneo del fin de semana, el CCS de 13k a repartir en el top 8, un tremendísimo torneo que el bueno de Lamb llega haciendo un top 8 con una decklist que siempre él mantiene lo que sería la esencia pura de lo que sería el Blue Steel, pero obviamente con los agregados de la Season 7, que obviamente son la Vela jugada y lo que sería también la Miss Bianca, una carta que la verdad no la veía mucho quizá en un tipo de Blue Steel bastante control. Como le digo, Lamb siempre vuelve a la esencia del deck, mucho más control, con mucho más removal, con Grab the Sword, con Twin Fire, y con esta agregada de Miss Bianca, que claro, en turno 4 nos puede ayudar también a cantar las diferentes canciones que son el A Whole New World, o sea, volviendo a lo que es la típica jugada del A Whole New World, junto con el Let It Go. Por lo demás, bastante stock. Obviamente juega Tamatoa pequeño, pero solamente 2 copias. Y lo demás se mantiene como si fuese el deck de Blue Steel
de siempre, junto con las Tinkerbell, jugando Ariel por supuesto para cerrar, jugando, insisto, la Whole New World, el GLaDOS War, o sea, es una versión mucho más control dentro de lo que cabe y una genialidad que siempre trae el un jugador de Blue Steel que se ha mantenido y que siempre mantiene un poquito la esencia de lo que es la versión más ramp, más que ítems, Osvaldo, agro y todas esas cosas que van saliendo en esta Season 7. No, él decide crear su propia versión, llegando y logrando este top 8. Así que tremenda lista que se saca el bueno de Lam. Pero otro que no se queda atrás es bueno de Franklin, que se saca pero un tremendo deck de Blue Steel Agro, que algo se había olido por ahí de lo que se quería cocinar, de mezclar lo que sería el Dig Hole de cierta forma, o sea, lo que sería la mina con los diferentes enanos, en este caso Doc y Happy, que van a justificar lo que sería la entrada de esta localización y que obviamente va a combinar lo que va a ser la vela jugada con esta Miss Bianca que se justifica aún más porque todos estos enanos también son Ali, por lo cual una carta que entra a turno 4 bastante fuerte como 5/5 que obviamente nos puede seguir ayudando a cantar pero también a romper lo que serían las diferentes criaturas o para ayudar en los que podrían ser los traders, así que bastante bien. Y la inclusión de, como lo había dicho en un deck anterior en este mismo video, del agro, me gusta la inclusión del Baymax, porque la Baymax jugada es algo que por lo menos la season anterior a mí me trajo muchas alegrías y me daba mucha lástima que no estuviese en los decks. No es así, el bueno de Franklin se ha sacado este deck haciendo top 8 en este tremendísimo torneo lleno de jugadores de un gran nivel y un decklist bastante agro, bastante interesante que posiciona nuevamente, insisto, a Blue Steel en lo más alto. Y ya pasando a la sección que me duele un montón comentarla, pero así es la vida porque es innegable la hegemonía que tiene este Rubí Zafiro en lo que sería ya los torneos de esta semanita y estamos hablando de este primer deck haciendo top 4 en Arcadia Island, un K-Tournament de Safari Zone que tiene cosas interesantes como son jugar full lo que sería ítems, es como una versión es una versión Ruby Zafiro mucho más ítem, no juega Be-Prepare si es que se fijan bien, pero sí juega a full lo que sería las Sisus, los Scrum McDuck con muchos ítems que tiene, no solo por los Ice Blocks, sino por Popsicle, Vital Sphere, la rodillera de bronce, Zafire Coil y lo que sería el Fishbone Quill. Un poco para hacer juego, como lo habíamos diciendo, y si es que han visto varios torneos, este estilo de bajar el Zafire Coil, bajar mucha tinta en un solo turno, quitarle fuerza para que después una Sisu pequeña o la Sisu grande barra toda la mesa. Teniendo eso presente, esta persona dice, bueno, ¿para qué quiero un Be-Prepare si tengo mis demás cartas? Otro agregado que me gusta mucho y demasiado, algo que no se veía desde, yo creo que la Season 5, el mismo Cusquito que salió en esa edición, que se jugó un montón al principio, después se olvidó completamente en la Season 6 y ahora como está lleno de ítems, pues ha vuelto, porque dicen, bueno, yo no quiero destruir tu ítem, yo creo que se vean al tintero y así le saco más value. Así que bastante bien esta lista, está interesante, mantiene lo que sería un finisher de Tamatoa grande, pero solamente 2, y de los Tamatoas pequeños mantiene con 3. Así que felicitaciones por hacer este top 4 y mantener que siga vivo, ¿no?, la hegemonía de lo que sería el Rubí Zafiro. Y continuando con esta hegemonía y hablando de otra versión de lo que sería el Rubí Zafiro, un poquito continuado de lo que sería con la anterior, en el sentido de que no jugamos con lo que sería el Be-Prepare, sino que seguimos con la combinación de Zafire Coil, con lo que sería también el Hofarago, lo que sería esa Isurita-sí, cosas para bajar al tintero rápidamente y así hacer las combinaciones con la Sisu pequeña y con la Sisu grande. Por eso se juega de 3 y 4 copias. Todo lo demás bastante interesante. Una versión que escapa de lo que serían los Be-Prepare. Un poco se justifica por tanto pit que se juega en las versiones con Steel. Ya lo vimos en lo que serían los diferentes Blue Steel que se juegan de 3, de 4. Entonces, por ahí es mejor barrer la mesa haciendo esta combinación
de bajar al tintero con la rodillera de bronce. Por lo demás también Cusquito, eso me gusta, ese agregado también me gusta, también lo vio, pero en otro torneo, logrando entrarse en este top 8, en este Quad Case Tournament. Así que por lo demás bastante interesante, bastante parecido a lo que era el deck anterior, pero con esas variantes, pensando, insisto, quitando el Prepare, teniendo presente una cantidad interesante de lo que pueden ser los pits. Así que ahí felicitaciones por traer una versión un poquito más al detalle respecto a las antecesoras. Pero sí tenía que hablar de decks de Ruby Zafiro que la rompieron. Fueron este que llegó a la final. Tremendo deck que llegó a la final casi de manera invicta. Si no haber sido porque perdió obviamente la final y perdió su invicto durante este torneo de 13K, 9 rondas más top 8, increíble. Con una lista que juega al más puro estilo de ítems, como lo estábamos viendo con los decks anteriores, logrando posicionar la rodillera de bronce como el principal ayuda para un removal masivo, ¿cierto? Ayudándose para quitárselas con la Sisu pequeña, con la Sisu grande, entonces con los mismos juegos que también te puede hacer Brawl, etcétera. Son cartas que te pueden ayudar mucho. La inclusión nuevamente de Cusco, ya podríamos incluso comentar que la versión ítem de Ruby Zafiro es algo que por lo menos va a estar incluido, y obviamente si es ítem tiene que ir el bueno de este Scrap McDuck, que simplemente lo giras, tus ítems los juegas por free, giras 4 ítems, lo tiras por free y mira los que serían las primeras 4 cartas, te quedas con un ítem en la manopla. Así que bastante bien, y si lo puedes jugar por free, mucho, pero muchísimo mejor. Así que un deck bastante innovador, y insisto, ya está poniendo en la palestra no solamente lo que sería el Ruby Sisu de por sí sin Scrap McDuck, la versión de lo que sería un Maui Tigurao por sí solo, o la versión que ya sería esta que es más ítems, sin Prepare nuevamente, pero sí con la rodillera que nos hace mucho juego para que Sisu barra la mesa. Así que felicitaciones, segundo lugar, tremendo running up. Si no fuese por el gran ganador. Sí, el gran ganador de este torneazo no podría ser otro que fue un mirror en la final. No puedo creerlo, pero bueno, así es la vida. Yo la había mencionado al principio. La hegemonía de Ruby Zafiro no se puede cuestionar. Y el bueno de Don Héctor se lleva el primer lugar en este 13K Tournament, pedazo de torneo. Perdió solamente una ronda, entró con 7-1-1 al top 8 y arrasó con todos sus oponentes con una listaza que está bien, es un poquito más de lo que juega el Sisu más clasiquero, una combinación entre Sisu, los Tiburaos. Yo diría que una lista muy pero muy fuerte, no solamente porque obviamente ganó y barrió el piso con el que salió segundo, sino porque de verdad yo la encuentro muy stock. Si bien no tiene los Cusco, los reemplaza por lo que serían los Hideaway para meter lo que serían los ítems al tintero. Insisto, encuentro 1000 veces mejor que los ítems vayan al tintero que al cementerio, debido a que se juega este Tamatoa pequeño, y esta lista obviamente lo juega. No solo juega 3 Tamatoas pequeños, juega 3 Maui Tiburao y 3 Sisu y 3 Tamatoas. O sea, los 3 win condition la juega por 3 bastante bien. Y dice, bueno, yo no me complico la vida, yo no voy a hacer tanto esta jugada de tantos ítems, de tanto bajar. Sé que tengo la rodillera de bronce, que también me puedo sacar todo con Sisu, pero yo por si acaso igual tengo un Prepare. Es mejor ser precavido, porque puede ser que por ahí no meta tantas cosas a la tinta y no pueda hacer la combinación de Zafiro Coil y Sisu grande para barrer la mesa. Así que está muy bien pensado mantener esos 3 Prepare. Y como siempre, un finisher de Lucky Dime con el Tamatoa grande, porque igual tienes ítem de sobra para poder cerrar un juego. Y si no lo cierras con eso, pues tienes otras win condition, como lo mismo Maui Tiburao, con las acciones y la vía pirata. Qué combinación más horripilante. La odio. Pero es muy buena. Pero es demasiado buena. Es innegable. Y lo que sería el agregado de Tamatoa. Y si no, fielmente puedes ir ganando 3 de lore con esta Sisu barredora de mesa. El terror de los agros. Así que felicitaciones Héctor Heras por este gran premio de este gran torneo de 13K para posicionar aún más lo que sería
el Ruby Zafiro en esta Season 7. Y pasando ya a lo que sería la parte de los Purple Steel Decks, porque también se mantuvieron vigentes dentro de esta semana número 3, encontramos a este Purple Steel haciendo top 8 en el Quad Case Tournament, que es por una línea un poquito más agro, ¿cierto? Mantenemos lo que sería un Purple Steel más estilo Cobra, con el nombre que le asigna debido a la Giant Cobra, que es esta carta por 3 que cuando entra puedes descartar una carta y ganas 2 de lore, y que mantiene obviamente todo lo que sería las cartas que hacen un poco de bounce, y también lo que serían las maléficas como turno 1 para ir loreando de manera bastante rápida y logrando lo antes posible esos 20 de lore. Por lo demás, una decklist que ya se había visto, mantiene lo que serían los Venja solamente por temas de meta actual para acabar con los objetos, y también un poco de sustain con lo que sería el Genie para robar cartas junto con el Dog. Por lo demás, obviamente no mantiene otro removal directo más que el Strain of the Rainfire, debido a que tus mismas criaturas, como siempre, son los removal, así que bastante bien esta lista. Como la había mencionado, ya bastante stock de lo que ya se había visto dentro de todo, así que felicitaciones ahí Don Calvin por mantener un Purple Steel estilo Cobra para esta Season 7. Y continuando con la línea de Purple Steel, pero ya con inclusiones bastante picosas, un poquito que le mete el freno, no tan agro por supuesto, sino un estilo más min rage, con más removals, con cartas que hacen mucho juego más de tempo, y tenemos estas inclusiones y logrando un top 4 en este Arcadia Island de un Cat Tournament. Al bueno de Michelle, ¿cierto? Que tiene como inclusiones muy interesantes a comparación del deck anterior, a la famosa Queen, a esta Queen y por 4, una carta que por un lado es bastante circunstancial en el sentido de que estamos viendo un meta con mucho Tamatoa, tanto en Blue Steel como en Ruby Zafiro, que juega mucho con el cementerio, con Tamatoa pequeño y Tamatoa grande. Entonces entra un poco a jugar esta Queen en 4 copias que finalmente tú la puedes girar y tomas hasta 3 cartas del descarte, ¿cierto?, del cementerio del oponente, y las tiras debajo, y si hay alguna princesa entre medio, pues ganas 4 de lore, porque si no, ganas 3 de lore. O sea, está bastante bien, puede ser un buen close para la partida, para poder ganar, y está bastante interesante. Ahora 4 copias, yo encuentro que es bastante, pero bueno, está bien, le sirvió bastante para hacer este top 4, además de agregar obviamente esta canción que lo habíamos dicho, que es también por la cantidad de Blue Steel ítems y RB también ítems que también se están jugando mucho con este Scrub McDuck. Entonces viene bastante bien esta canción. Por lo demás, los genies que se justifican también para darle sustain de robo a este deck. Y nada, está bastante interesante. Una versión un poquito más min-rich en comparación al deck anterior, en la versión más agro. Así que felicitaciones por este top 4 y de mantener vía y proponer algo un poco más novedoso con esta cantidad de Queen, que a mí personalmente no me convence, pero a esta persona sí que le convenció, y los resultados también lo respaldan, logrando este top 4. Pero sí había que hablar de decks que la rompieron, porque estamos hablando de, insisto, el torneazo del fin de semana, estos 13K a repartir, donde el Purple Steel estuvo presente, llegando al top 8, y lo hizo con una versión que es muy parecida a la primera, ¿cierto?, que vimos, que es la versión Purple Steel Cobra agro, matraca, y a ganar lore bastante rápido, que lo habíamos mencionado, mantiene todo lo que sería los bones que obtiene, o sea, que juega esta Giant Cobra por 4, que mantiene lo que sería Wild Rose para también ganar lore rápido, y obviamente que estas 3 cartas, Giant Cobra, en Merlin y de Wild Rose, que te dan lore de forma instantánea, más lo que puede funcionar, te puede cerrar bastante la partida. Además de los Venja, por supuesto, que lo habíamos dicho, que solamente se colocan por cómo está el meta, los Genie que agregan sustain a esta lista.
Recordemos que esta lista, a diferencia de quizás las otras dos, que sí tienen mucha importancia, todas tienen importancia, pero recordemos que el torneo de TCK se juega 9 rondas, 9 rondas más el top 8, así que significa que este deck tuvo un rendimiento bastante sólido. Así que ahí felicitaciones, top 8 con este Purple Steel Cobra, que ya empieza a afirmarse más dentro de este meta de la Season 7. Y para poder seguir hablando de decks de la vieja guardia, por supuesto, decks que se han visto desde la Season prácticamente 2, no podría no aparecer en esta Season 7 lo que sería el Red Purple, y aquí está una primera lista que hace top 8 en este Conflict y Clash, un deck bastante interesante que vuelve a los cimientos de lo que sería el Red Purple Bones controlero que se ha visto durante varias seasons, con el agregado de la séptima edición de esta Queen of Hearts, que ya lo habíamos visto en algunos Red Purple, de que querían colocar nuevas cartas, y dentro de ella está esta Queen que le hace frente un poquito cuando tiene daño a aquellas bellas o diferentes criaturas a la cual se pueden tradear. Por lo demás, bastante stock, volviendo a lo que serían obviamente todos los set bones, todo lo que sería para poder quitar criaturas como removal con pies, como sería Lady Trimmer, Madame Medusa, lo que es mismo las Sisus. Y lo que llama la atención es la vuelta de cartas de Season 1, como puede ser el Dragonfire, que lisa y llanamente te vanillea una criatura. Además de Thief of Ambition, que le pega 2 de damage a uno de los tuyos para pegarle 2 a otro carácter, que hace mucho juego con esta Queen of Hearts, por supuesto. Por lo demás, obviamente que va a tener los Vivriper y también las librerías que hacen mucho daño, las localizaciones que hacen mucho daño, no solamente a los deck RB Sisu, sino que también a los Steel Items, que bajarle una localización de forma temprana y que no te la puedan sacar durante mucho tiempo es una buena señal de que la partida va a favor tuya, además de todo lo que puedas hacer de estilo cierto más clásico, de agregar todos los personajes a tu librería, tirar Vivriper, robar muchas cartas, etc. El mismo combo con la Magic Broom o con el Chernabog, que también anda bien. Así que felicitaciones acá por hacer un top 8 y volver a las viejas glorias. Un top 8, un Red Purple que no estaba muerto, andaba de parranda. Y lo habíamos dicho, no, estaba muerto, andaba de parranda, es verdad, porque ahora sí que volvió a ser un top 8, este mismo Red Purple, esta combinación de colores, pero ahora en el torneazo el fin de semana, el de 13K, también dijo presente, y presente con la misma fuerza, y a diferencia del anterior, con más fuerza de localizaciones, de lo que sería la incorporación de Fated Ship, de Fort Devon Mountain y obviamente la librería. O sea, si no te bastaba con 4 librerías, te meto más localizaciones, algo que sin duda hace mucho daño a, como ya mencioné, a estos decks más controleros que se han visto durante el meta. Por lo demás, también mantiene lo que sería el stock de lo que es Bones, los drops de turno 1 como siempre, el agregado de 2 Dragonfire, o sea, ya estamos volviendo, sin duda parece que se va a jugar más en estos Red Purple lo que sería Dragonfire. Y es una versión un poco que lo vi, no igual, pero muy parecida al campeón europeo Domingo, que también se está atreviendo a jugar un poquito con más localizaciones para hacer cierre de game y obviamente tener todas las cartas que van a significar mantener una mesa bastante controlada. Así que felicitaciones ya en este top 8, insisto, es un torneo de 9 rondas con un... que para llegar al top tienes que hacer un resultado bastante sólido y este lo mantiene, por lo cual para todos mis queridos jugadores de Red Purple, las viejas glorias, tranquilos chicos, de a poco está volviendo, acá tenemos una salida para enfrentarnos al meta. Si bien no se llevó la gloria eterna, sí se llevó la gloria de llegar a este top 8 ganando una cantidad insana de rondas. Así que ahí felicitaciones y tomen nota para su próximo Red Purple para la Season 7. Y ya pasando a estas últimas secciones, que si bien son decks que no topearon en lo que sería el mejor torneo del fin de semana este de 13K, igual dijeron presente, y el que está haciendo presente es este Emerald Steel, logrando un top 8 en lo que sería el Quad Case Tournament, en donde podríamos encontrar Chico mi Diablo en todo lo que sería el descarte, ¿cierto? Y lo que incluiría de
carta de Season 7, el famoso Pit, que al principio dije, no, la va a romper completa Pit. Bueno, la verdad es que no sé si la rompió, pero sí hace presente en este deck con al menos 2 copias. Por lo demás, bastante normal con lo que sería las cartas de descarte, como son el Hypnotize, el Sudden Shield, We Don't Talk About Bruno, entre otras. Que uno podría decir, bueno, dentro de todo se mantiene bastante bien, sigo teniendo el juego con las musas, con las diferentes canciones junto con la Úrsula, pero este pit que me ayuda bastante ya que lo puedo shiftear por 4 y cuando está girado hace que las criaturas del oponente no puedan cantar. Además que los piratas resisten más uno, o sea que él mismo resiste uno más. Por lo cual se carga a bastantes decks que juegan a cantar, especialmente un arquetipo completo como podría ser Steel Song, pero también a evitar un poquito que hagan tan rápido o sean muy útiles todas las canciones en general. Así que bastante bien, bastante interesante para darle un poco de respiro a todos aquellos jugadores de Emerald Steel que no encontraran quizá algún deck que le apasionase para combatir este Season 7. Por lo menos aquí ya este hace presente logrando un top 8. Y otro deck que también hizo presente dentro de la saga Emerald Steel es este, que la verdad es que muy parecido al anterior, pero este hace un top 4 en lo que sería el Arcade Island Uncut Tournament. Y como tenemos de diferencia es el agregado que va un poquito más para adelante, ¿cierto? Con estas copias de Mr. Smith, con lo que sería Tinkerfell para lo que sería el control de mesa, pero agregando 2 copias más de Pit, o sea, jugando 4 Pit piratas, cortando un poquito la cantidad de Hypnotize, pero por lo demás todo bastante igual y parecido a la lista anterior que vimos. Por lo cual le estamos dando un poco más de respiro, un poco de ideas a aquellos jugadores empedernidos con el Emerald Steel que dicen, bueno, voy a seguir jugando esto hasta que saquen una deck que pueda enfrentarse al meta de la Season 7. Pues acá por lo menos, si bien no se llevó la gloria eterna, sí se llevó un top 4 bastante importante para decir, hola, sigo presente en esta Season 7. Y ya antes de terminar en lo que sería el análisis de los decks, no podría dejar pasar algo que ya increíblemente suena hasta sorpresa. Sí, estoy hablando de lo que sería el top 8 de un DD de este Amber Steel enanitos, que increíble lo que digo, ¿cierto? Sabiendo que al fines de lo que sería la Season 6, este fue un deck que la rompió y que por ahora en las primeras semanas no se veía por ningún lado, pero bueno, ha llegado y se ha quedado con un top 8 en esta Arcadia Island Uncut Tournament, con las inclusiones de, oh Dios mío, qué buena esa carta, yo lo dije, el bueno de Bajira, qué buena esta carta con Bodyguard, que cuando muere en el turno del oponente hace un Grab de Sword, le pega 2 a toda la mesa, bastante bueno, pero que lamentablemente no ha visto cabida en ningún deck, salvo este que ahora que estoy viendo. Yo sé que en algún futuro se jugará, es una muy buena carta, que por lo demás también incluye lo que sería este Jafar por 3, que lo agrega por 2, que da Challenger más 2, que ayuda a quitarte criaturas del oponente por encima. Por lo demás, bastante normal de lo que tenía en las anteriores decks antes que derrotara, ¿cierto? Antes que llegase esta Season 7, con las Clarabelle, las Daisy Duck, los Happy, los Doc, por parte de los enanitos, la Rapunzel y por supuesto también lo que sería la Lilo Zombie. Así que nada más, felicitaciones por parte de la acotación y decir, bueno, si alguien quiere jugar Diggy en la Season 7, bueno, esto es un deck que por lo menos alcanza para topear. No sé si para la gloria eterna, pero sí por lo menos hacerle frente un poco a los decks meta de la Season 7. Y bueno, como dicen por ahí, las sorpresas para el final, dentro de todo, sí, señores, es un deck que yo podría decir que quizás pueda ser incluso la sorpresita de la semana. Estamos hablando de la vuelta de esta combinación de colores que a principios de la Season 6 estaba muy fuerte, después fue desapareciendo, enterrado por lo que serían los enanitos y Maui Tiburao y sí sus versiones. Estoy hablando de la combinación Purple Green, ¿cierto? Con lo que sería ahora
con el regreso en forma de fichas por Chico Mi Diablos. Una cantidad insana de diablos. O sea, yo creo que juega con absolutamente todos los diablos. O sea, el diablo de Drop 1 que te mira la mano, el que se va a nichar roba una carta. La inclusión de esta carta bicolor, el diablo por 2 que tiene evasivo, tiene Challenger más 2. Bastante interesante. El mismo diablo que se shiftea. O sea, la verdad es que este deck muy interesante y que mantiene lo que serían las cartas con evasivo, como sería el Genie, sería la Elsa, sería el mismo Diablo, por supuesto, con el que se shiftea, pero además que contiene el Yago, este Yago gigante 4/6, con evasivo y Vanish. Entonces incluye un poquito lo que serían cartas con evasivo más el pack de lo que sería el descarte, o sea, cuando Hypnotize, Something Shield, with Attack About Bruno, y además de inclusiones de cartas interesantes como Improvise, que le das +1 de ataque a un carácter y bueno, robas una carta. Dentro de las acciones importantes, si bien la puedes ocupar y robar una carta, también te sirve para descartarla y jugar a Chico Mi Diablo shifteado en turno 1, lo cual es bastante bueno. Un deck que está interesante, que puede ser, me puedo quemar con esto, pero puede ser quizás un meta breakdown. Bueno, quizás le estoy poniendo mucho, pero está bastante interesante y interesante también su récord, porque es un deck que ganó, hizo top 8, ganó en este Conflict Inc. Clash y entró con un récord, se quedó con un récord de 7-0-3, que de verdad da miedo, que puede poner quizás la antesala de lo que puede ser la vuelta de estos dos colores en modo descarte. Así que bastante interesante, de verdad felicitaciones por tener un deck un poquito más novedoso. Si bien en la semana se cocinaba un poco de algo que podría ser así, ahora sí se concretó y con un tremendo récord, con el tremendo desarrollo y desplante de este deckcito. Así que para todos los queridos y queridas que estaban esperando un deck Purple Green, pues aquí lo tienen, pero ahora en forma de descarte y evasivo. Así que bastante bien esta decklist para hacerle cara y frente a lo que serían los decks de meta de la Season 7. Bueno, mi gente, no les mentí, era un video bastante intenso, bastante informativo, lleno de decks, algunos más variados que otros, otros quizá más de lo mismo, pero insisto, como dije al principio, ya trae una consigna un poco más clara, que es, ya vemos posicionándose bastante bien todo lo que son los Red Blue, ya sea ítems, ya sea Sisu clásico, ya sea Maui Tiburao, y por otro lado una segunda cabecilla que sería toda esta gama de Blue Steel, tanto agro, minrage, ítems, y por ahí uno que se cola y por poquito asoma la cabecita, que sería este famoso Purple Steel en su versión bastante agro, que podría ser el Cobra, que por lo menos este fin de semana sí que estuvo presente en varios top 8 y por supuesto en el torneo quizá más grande de fin de semana, como el de los 13K. Y digo eso por lo pronto, estos tres cabecillas, porque ya a mitad de semana voy a intentar subir un videito que estoy trabajando en ello sobre lo que es el meta breakdown de lo que está dejando esta tercera semana del Lorcana, lleno de decks y torneos bastante importantes, para saber si efectivamente esa tanto win rate matrix que ya hablé y ese porcentaje de popularidad que se ve en las diversas páginas como index realmente se traduce en una cantidad efectiva. ¿Es realmente el deck o los decks más populares los más efectivos o los mejores de cara a lo que puede ser esta cuarta semana de Lorcana? Eso lo averiguaremos en el próximo video. Bueno, y antes de despedirme, por supuesto, lo dejo totalmente invitados porque este fin de semana va a haber mucho Lorcana, pero no solamente a nivel global, sino que también en España, no solo en torneos grandes en Madrid, sino que, sí, estoy hablando, no nos quedamos atrás con la Comarcon en su edición 2025, con este torneo de 64 plazas que estaremos presentes. Sí, señoras y señores, estaré presente, voy a jugar, yo estoy inscrito y lo voy a hacer con un Blue Steel porque hay que jugar Blue Steel. Ahora, ¿qué versión? No lo sé, lo voy a meditar, tengo testeo a mitad de semana, así que ahí voy a ir sacando mis propias conclusiones y bueno, como también el video que le mencioné, que también me sirve a mí para tomar la decisión perfecta, pero yo creo que va a ser Blue Steel. A menos que pegue en la cabeza y diga voy a jugar, no sé, Charnadog o cualquier otro de, qué sé yo, piratas, cochecitos, no lo sé. En fin,
No me alargo más. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final viendo el video. Recuerden su like, suscribirse, que es totalmente gratis para que siempre estéis informados en los diferentes torneos de conversaciones que voy a ir sacando sobre el Lorcana, principalmente más competitivo. Así que nada, yo ya me despido. Yo soy Guru, como siempre, y recuerden, señoras y señores, recuerden, el show siempre debe continuar. Así que nos vemos en otro video, que estén muy bien. Bendiciones, chau chau.